Shalom, saludos queridos hermanos y queridos amigos que sé que están viendo la grabación en YouTube. Bienvenidos todos otra vez a un estudio más de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a un estudio que más o menos sigue hasta cierto punto la temática del estudio anterior, pero no es exactamente el mismo tema, solo que se parece. Vamos a mostrar el documento y enseguida empezamos. Ok, aquí tenemos el título. El espíritu desbloquea el poder. Ok, la vez pasada hablamos algo sobre el espíritu, pero ahora el tema es diferente. ¿Qué quiere decir que el espíritu desbloquea el poder? Esto implica que el poder que debería estar en nosotros, los creyentes, a menudo está bloqueado, por lo que sea, ¿verdad? Por distintas razones, pudiera estar bloqueado. Una de las razones puede ser la pereza, o sea que deberíamos estar enseñando a otros, por ejemplo, y no lo estamos haciendo. O deberíamos estar predicando, no sé, en algún sitio y no lo estamos haciendo. A veces hay razones válidas, poderosas para no cumplir nuestro deber, ¿verdad? Pero a veces de vez en cuando también es la pereza. Entonces, eso es lo que quiero decir con que está bloqueado el poder que hay en nosotros, gracias al Espíritu de Santidad. Entonces, el Espíritu mismo, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de poder que el Mesías nos dio, es lo que desbloquea ese poder. ¿Ok? La lectura se basa en Lucas 6, 17 al 40. Y el verso que sería bueno que lo aprendiéramos de memoria, Lucas 9, 6, 19. Primera pregunta, siempre me gusta hacer estos estudios en forma de preguntas y respuestas, ¿no? Y buscar inmediatamente la respuesta en las Sagradas Escrituras. ¿Desde qué ciudades que rodean la tierra de Israel se reunieron personas en cierto lugar eh, porque estaba la presencia del Mesías allí? Lucas 6:17 nos dice, descendió con ellos el Mesías, Yahoshua, y se detuvo en un llano, junto con un numeroso grupo de sus discípulos. Dice un numeroso grupo, que decir que no eran 12 nada más, muchos discípulos, y un gran número de personas de toda Yahudá, de Jerusalén, que eso es Jerusalén en palabras modernas, y de las costas de Tzor. Eso los demás traductores lo han traducido como Tiro, Tiro. En hebreo se llama Tzor, y de Sidón, que más o menos lo ha traducido igual, que habían venido para oírlo al Mesías y para sanarse de sus enfermedades. De manera que en esta ocasión específica se reunió un gran número de personas. Y fíjense los propósitos, los motivos que tenían ellos para estar ahí, para ir a escuchar a este hombre. Dice que habían venido para oírlo y también para sanarse de sus enfermedades. Quiere decir que muchos de los que iban allí, estaban allí en esa reunión, estaban enfermos. O si no estaban enfermos, algunos llevaban sus enfermos, sus familiares enfermos. Quiere decir que este hombre, al que ellos seguían, el Mesías, está hablando del Mesías, Yahoshua, tenía el poder de curar, de sanar. Entonces, él tenía ese poder. La palabra poder es clave aquí, es parte del tema, del título del tema. ¿Ok? Habían llegado esas personas desde una distancia de 150 millas y más lejos, porque dice la pregunta, ¿desde qué ciudades que rodean la tierra de Israel se reunieron esas personas? Pues la nota que tengo acá indica que habían llegado desde una distancia de 150 millas y más lejos, considerando los nombres esos de esas ciudades, ¿verdad? De donde venían. En ese, lo que fue un gran esfuerzo en ese momento en que caminar era el principal modo de viaje. Había muchas personas que viajaban en caballo, otros viajaban en burritos, otros viajaban en carruajes, ya esos eran los más ricos, ¿verdad? En bienes financieros.
pero la mayoría de los pobres viajaban simplemente a pie. Quizás los demás lejos habrían venido en caballo y lo amarraban por ahí, o a un burrito, y lo amarraban por ahí en lo que pasaba digamos, la reunión. Pregunta 2. ¿Qué se dice de todos los enfermos en esa gran multitud que se reunió ese día? En Lucas 6, 18 y 19 leemos: los que estaban atormentados por espíritus inmundos, interesante, quedaban sanos, y toda la gente procuraba tocarlo al Mesías, porque salía de él poder de él, y sanaba a todos. Interesante, porque el Mesías, o sea, de el Mesías emanaba, salía poder de él y sanaba a todos. Ese poder se lo daba el Padre. ¿Eh? Se puede decir que él tenía ese poder, ¿ok? Porque ya estaba en él, pero ese poder se lo dio el Padre. Bueno, ¿de qué manera se preparó el Salvador, el Mesías, Yahushua, para esta gran reunión? En Lucas 6:12 dice: sucedió en aquellos días que fue al monte a orar. Ahí está. Y pasó toda la noche en oración a Elohim. ¿A quién le oraba Yahushua? Al Padre. Al Padre es el que se conoce como Elohim. Elohim quiere decir el poderoso, y a veces se puede traducir el todopoderoso. Entonces, ¿por qué tenía él necesidad de orar si era, como dicen por ahí, él era Dios? ¿Cómo es que un Dios le está orando a otro Dios? ¿Ve? Detallitos como este nos indican, hermanos, lo errada que está la teología cristiana moderna. Él tenía que orarle al Padre, a Elohim, al poderoso. Esa palabra Elohim es la que traducen los cristianos como Dios, con letra mayúscula, con la D mayúscula, ¿verdad? Bueno, pregunta 4. Después de pasar, quería recalcar, ya lo mencioné una. Él fue al monte a orar, ok. Pero el detalle interesante aquí es que pasó toda la noche en oración. Eso fue antes de la reunión donde había centenares de personas allí escuchándolo. Toda la noche en oración. ¿Por qué pasó toda la noche en oración? O sea, ¿es que él se pasaba todas las noches en oración y no dormía? Claro que no, obviamente. Él sabía lo que venía al día siguiente, iba a predicar a ese sitio, en ese valle, sabía que vendrían muchas personas, y él sintió una carga pesada en el sentido de la responsabilidad que pesaba sobre él de enseñar a aquella gente y sanar a los enfermos. Esas dos actividades muestran que él era, y es obviamente, pero que en ese momento ya sabía él y sus discípulos que él era el Mesías. Porque los profetas, ese no es el tema de hoy, pero podemos en otra ocasión abundar en las profecías mesiánicas. Los profetas habían anunciado que el Mesías, cuando viniera, sanaría a miles, a muchas personas. Incluso una de las señales, una de las actividades del reino mesiánico, cuando venga el Mesías, ya sería por segunda vez, también va a estar como lo que yo llamo una campaña de sanación en todas las naciones. No solamente de sanación, sino de educación también, de enseñanza. En eso es que consiste, hermanos, el reino del Mesías en la tierra. Eso es que, queridos hermanos de algunas iglesias, que dicen que vamos a estar en el cielo por 1000 años, haciendo que, si la misión o el objetivo, el propósito del reino del Mesías es enseñar y sanar. En el cielo no hay enfermos. Eh, Interesante, hermano. Hay que analizar estos detalles.
la función principal del Mesías en el reino venidero, cuando Él venga e implante su reino, será enseñar a las naciones la Torá y toda la verdad y sanar a los enfermos para que duren centenares de años. Eso lo hemos ampliado ya mucho en otros temas, ¿verdad? Acerca del milenio. Pero quería recalcar ese detalle. Y por eso es que siendo él ahora, en este momento en que estamos hablando, o sea, en ese momento de lo que estamos leyendo, era un hombre total, absolutamente igual que nosotros, 100% hombre. No se crean el cuento ese de que algunos pastores le enseñan a la gente que él era cierto, 100% hombre y 100% Dios. Así, no me diga. Bueno, eso también es otro tema, pero no es el tema de hoy, pero recalco eso porque el hecho de que él se pasaba enseñando y se pasaba sanando enfermos es una señal, dos señales tiene ahí de que él es el Mesías. Dos señales de que él es el Mesías. Eso que acabamos de leer, entre otras cosas, ¿verdad? Ok. Después de pasar esa noche orando con lo que cargaba su alma, o sea, con lo que era la carga de su alma, que era la enseñanza y la sanación y la salvación de sus oyentes. Perdón, ¿qué resultado tuvo esa vigilia? Lucas 6, 19 dice, y toda la gente procuraba tocarlo porque salía poder de él y sanaba a todos. Qué lindo, hermano. ¿Mm? Hay veces que nosotros pasamos, ¿verdad? Oramos por los enfermos y no podemos negar que a veces se sanan, pero no siempre se sanan, porque ese poder que nos dio el Mesías está bloqueado. ¿Ok? Otro día podríamos analizar qué es lo que bloquea ese poder, pero hoy solamente vamos a tocarlo por encimita. Nosotros pudiéramos ejercer el mismo poder que el Mesías ejerció si recibimos de él ese poder a través del Espíritu de Santidad. Pero ese poder en la mayoría de los seres humanos, aun creyentes, está bloqueado. Y de ahí viene el título este que hemos puesto a esta, a este estudio. Toda la gente procuraba tocarlo. Fíjense que tampoco se habla en las escrituras de esa sanación a larga distancia, ¿verdad? Como hay personas hoy día que creen eso, que se puede sanar a larga distancia a otras personas. Bueno, es bueno tener fe, ¿verdad? Pero eso no funciona generalmente así. Ellos procuraban tocarlo. A veces nada más que le tocaba la ropa. No puedo ilustrar eso porque él tenía una túnica que le llegaba a los tobillos, como era la costumbre en aquellos tiempos. Y en el ruedo de esa túnica tenía lo que llaman en hebreo las tzitzit o tzitziyot. La palabra tzitzit es femenina y lo sabemos porque el plural es tzitziyot y esa terminación es femenina. Por eso es que yo digo las tzitzit y no los tzitzit. Bueno, en ese el ruedo de su túnica tenía puesto los tzitzit o las tzitziyot, ¿verdad? Y generalmente las personas lo que trataban era de tocar esa parte de la ropa de él, los flecos que había en el ruedo de la túnica. Esos son detallitos que quizás no sean relevantes en este momento, pero lo que quiero decir es que el contacto con él, aun cuando fuera de su ropa, sanaba a las personas. No era así sanación a larga distancia, como ya dije, el tacto, el tocar sus ropas. Claro, eso es cuando él estaba presente aquí. Ahora el asunto es diferente porque no está presente, pero aún así hay algo que vamos a llegar después a eso. O sea, hay algo que se puede hacer. Eh, Punto 5. Estaba también dotado el apóstol Pablo, uno de los discípulos del Mesías, con esta virtud magnética para que la gente fuera sanada.
Piense la palabra virtud magnética. Eso no es nada misterioso, porque quiere decir que es una virtud, quiere decir un poder magnético que es como si fuera el imán, ¿verdad? Que usted agarra, yo lo tengo aquí eso para ilustrar, pero si usted agarra déjame agarrarlo aquí esto, algo que sea un imán y le pega así otra cosa de metal. ¿Qué pasa? Se pega. Eso es elemental. Eso hasta lo saben los niños, los niños y juegan con eso, ¿verdad? En este caso yo no voy a lograr eso porque esto no es un imán. Por eso si yo suelto este otro pedazo de metal, se cae. Pero lo que quiero ilustrar, por si algunos niños nos están oyendo, ¿verdad? Lo que quiere decir esta virtud magnética. Quiere decir que es lo que sale en este caso del Mesías y también de Pablo, que lo menciona aquí en el punto 5, es un poder como si fuera imán. Una comparación nada más, no estoy diciendo que es un imán. Un poder que tiene un efecto especial. Y en ese caso en el caso de lo que estamos estudiando, ese poder especial es un poder de sanar a los enfermos con el toque de la persona. Vamos a ver si estaba Pablo dotado de eso también. Hechos 19:12. De tal manera que hasta llevaban pañuelos. Esa es otra reunión parecida a la que ya estudiamos relativo al Mesías, que llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlo sobre los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. ¡Wow! Un milagro incluso hasta un poco más, como diríamos, extenso que lo anterior, porque un pañuelo que en este caso de Pablo, ¿verdad? Que es el ejemplo. Un pañuelo de Pablo que ya había tocado Pablo, lo ponía sobre los enfermos y las enfermedades se iban, desaparecían. En otras palabras, quedaban sanos y los espíritus malos salían de ellos también. Hoy día la gente, excepto los religiosos, ¿verdad? Pero la gente del mundo que no religioso o modernos, si son muy modernos, ya no creen en eso de espíritus. Pero los que leemos y entendemos las escrituras sagradas, sabemos que hay espíritus maléficos que se llaman en griego demonios, en hebreo se llama shedim, y me gusta más la palabra shedim, porque la palabra shedim se puede traducir poderes, pero son poderes maléficos, son espíritus de demonios, ¿verdad? Es lo más conocido en términos de vocabulario, lo más conocido en español es eso. Hay espíritus malos, espíritus de demonios. Shedim quiere decir potencias. Shedim, en hebreo, apréndaselo, potencias, pero potencias maléficas que causan enfermedades y causan posesión demoníaca, como dicen ahora basado en el griego. Pues eso también huía, o sea, salía de las personas cuando Pablo y otros apóstoles hacían estas obras, ¿verdad? De tocar a los enfermos hasta con sus pañuelos y se sanaban. Ese poder estaba en el Mesías solamente. Ya vemos que no. Pablo también tenía ese poder y Pedro también tenía ese poder. Estoy mencionando los que se mencionan específicamente en las escrituras del nuevo pacto. Pero había otros discípulos que también tenían ese poder de sanar enfermos, incluso de expulsar demonios. ¿Eh? O sea que para que vean que no hay que ser Dios, como dicen ellos, para sanar los enfermos. No, Pablo era un ser humano igual que usted y yo. Porque cuando hablamos del Mesías, quizá alguien diga, bueno, el Mesías era divino. Vamos a dar entonces el caso ahí. Pero Pablo no era divino. Pedro tampoco. Y ambos sanaron enfermos, tocándolos. Entonces, quiere decir que el ser humano, usted y yo, sí cumplimos los requisitos que hay que cumplir para para desbloquear ese poder que hay en nosotros, porque está bloqueado. ¿Ve? Ese es el título del tema. El Espíritu Santo de santidad, el Espíritu de poder que emana del Mesías y Él nos lo envía.
Este, eso nos capacita para ayudar, para sanar enfermos con el toque, la oración también, pero el toque de la mano y la oración, obviamente. Pero ese poder está bloqueado en la mayoría de nosotros. Entonces, el tema de hoy es que el espíritu, refiriéndose al espíritu que emana del Mesías, emana del Padre hacia el Mesías y emana del Mesías hacia nosotros, eso desbloquea ese bloque que hay en nosotros, porque no nos hemos dedicado como se dedicó Pablo y como se dedicó Yahushua a hacer lo que hay que hacer para que ese poder se desbloquee en nosotros. Esa es la lección de hoy, ya lo he resumido totalmente. Punto 6. Esos maravillosos milagros están escritos para nosotros, ¿ok? ¿Y cuál es el mandato que corresponde al estudiar esto? Primera de Corintios 11:1. Sigan ustedes mi ejemplo. ¿Quién habla aquí? No es el Mesías que está hablando aquí, es Shaul, Pablo, Saulo, también se ha traducido en algunas Biblias. Sigan ustedes, le dice Pablo a los creyentes, mi ejemplo, así como yo sigo el del Mashiach. Entonces, si Pablo tenía ese poder de sanar enfermos, lo recibió por el espíritu del Mashiach que estaba en él. El espíritu, no piensen en el espíritu como si fuera una persona. En estos casos, la palabra ruach en hebreo se traduce de espíritu porque no hay otra palabra mejor, pero no tiene que ver con ser una persona, sino con ser un poder, como lo es la electricidad, una energía. ¿Ok? Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el del Mashiach. Según Pablo tenía ese poder, esa energía que emanaba de él y sanaba enfermos, tal como el Mesías lo hacía, entonces nosotros podríamos hacerlo también. Pero hay que cumplir ciertos requisitos que todavía no voy a llegar a eso, este, ¿verdad? Para que se desbloquee ese poder que está en nosotros, pero está bloqueado por muchas causas que no hay que entrar en detalle ahora. Punto número 7. Para que podamos realizar todas estas cosas hoy, ¿qué se hace necesario? Ok, ahora estamos llegando. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 4 y 5, dice, siempre doy gracias a mi Elohim. Eso es lo que traduce en otras Biblias, mi Dios. Pero la mejor traducción no es esa, es mi poderoso. Siempre doy gracias a mi poderoso por ustedes, los creyentes, en vista del favor de Yahweh que se les concedió en el Mashiach Yahoshua, o sea, en el ungido Yahoshua, porque Él los ha enriquecido en todo. Mm. Incluye eso el poder de sanar a otras personas por medio de la oración, pero imponiéndole las manos en toda palabra y en todo conocimiento, especialmente en eso. Punto 8. Siendo enriquecidos por Él en conocimiento y discurso. ¿Cuál es el resultado o cuál será el resultado mientras esperamos su regreso, ¿verdad? El regreso del Mashiach? En 1 Corintios 1:7, fíjense que casi siempre, casi todo lo que yo enseño es así. Una pregunta para despertar la curiosidad y el interés de las personas y una respuesta tomada de la Biblia directamente, no de las imaginaciones mías, como también hacen algunas personas. Ok, ¿cuál será el resultado mientras esperamos su regreso? Si somos enriquecidos por él en conocimiento y discurso. 1 Corintios 1:7 dice, de manera que no les falta ningún don, está hablando a sus discípulos, mientras esperan la manifestación de nuestro maestro Yahushua el Mashiach. O sea que si tenemos esa esperanza en la venida del Mesías, la segunda venida, porque ya vino una vez, esa esperanza en la segunda venida del Mesías y somos sus discípulos, entonces el resultado, mientras tenemos esa esperanza, el resultado de nuestra consagración al Mesías, de nuestra consagración al Padre primero y en segundo lugar al Mesías, pudiera ser similar, por lo menos a lo que hacía Pablo, Shaul. ¿Ok? Nota,
Es el Satán el que engaña a la gente hoy en su conversación y las hace tener una especie de buena sensación cuando arrojan un reproche sobre alguien. Algunos se deleitan en regañar a los demás. Eso es lo que está hablando ahí. Algunos se sienten bien con señalar los defectos o los errores de otras personas. ¿Ah? Y se gozan, algunos, ¿verdad? Quizás los creyentes no son así, pero puede que uno que otro sea así. Entonces, porque somos humanos y podemos fallar y pecar también, como cualquier otro humano. Bueno, y sigue diciendo, cuando dices algo que no es bueno sobre alguien, eres culpable de llevar un reproche prohibido en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Es importante aplicarnos a eso. Yo trato de aplicármelo. Cuando buscamos el espíritu de santidad y separándonos del mal, entonces podemos ser participantes de esa naturaleza divina de la que menciona Pablo en otro pasaje, hablando de que a través del Mesías llegamos a alcanzar la naturaleza divina. Y eso es sin ser transformados cuando Él venga, hablando de la actividad del Espíritu Santo en nosotros ahora, el Espíritu de santidad, y ser llenados o llenos del poder celestial. Punto número 9. ¿Qué actitud debemos tener hacia nuestros enemigos y los que nos maldicen? ¿Acaso alguna gente nos maldice? Bueno, yo creo que sí. No la maldición no es siempre decir maldito sea tal cosa, no. A veces dicen palabras que son maldiciones también, ¿verdad? Que nos entristecen o nos ofenden o bueno, nos rebajan así socialmente, por ejemplo, ¿verdad? Ante la gente. De eso es que estamos hablando. ¿Qué actitud debemos tener hacia nuestros enemigos? Porque nosotros no somos enemigos de las personas, por lo menos así debemos ser los creyentes, ¿verdad? No es que nosotros somos enemigos de ellos, es que algunos de ellos son enemigos de nosotros. O sea, algunas personas se convierten en enemigos de nosotros, sin que nosotros seamos enemigos de ellos. Ese es el punto aquí. ¿Cuál actitud entonces debemos tener hacia personas que o nos insultan o nos reprochan innecesariamente o nos condenan por algo, a veces hasta injustamente, ¿verdad? Ahora, si nos condenan por algo que hemos hecho mal, entonces tienen razón. Pero estoy hablando de cuando nos condenan a veces, ¿cómo se dice? Injustamente, que no es correcto lo que ellos dicen contra nosotros. Lucas 6, 27 y 28 nos dice, ahora está hablando el gran maestro, el Mesías, el Hijo del Todopoderoso. Pero a ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. Difícil. Y háganles el bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen. Y oren por los que los maltratan. ¿Será fácil eso de hacer? Cada uno de ustedes tiene la respuesta suya. Yo tengo la mía, ¿verdad? No es fácil de hacer. No es fácil bendecir a los que nos maldicen. Pero aquí el que nos trae eso, que es el Mesías mismo, ese consejo, que podemos decir que es un mandamiento. Es claro, amen a sus enemigos. Aunque alguien esté en contra de usted, aunque alguien hable mal de usted, aunque alguien lo insulte a usted, usted no debe responder con la misma actitud. Por el contrario, si seguimos ese consejo, a veces por no seguirlo es que se bloquea el espíritu en nosotros. Pero si seguimos ese consejo que acabamos de leer, eso desbloquea el poder de Yahweh que está en nosotros. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Si alguien los maltrata a usted, no lo maltrate ¿cómo se dice? De vuelta, ¿no? Ore, bendígalo.
Si alguien te dice literalmente, yo te maldigo, pues usted le dice, y yo te bendigo. Eso es lo que está diciendo ahí en palabras sencillas. Punto 10. Si alguien literalmente te golpea o te hiere con mentiras sobre ti, ¿deberías hacer lo mismo con ellos? ¿Ve? Estamos redundando un poco, ¿verdad? Lo mismo. ¿Mm? Si alguien te golpea literalmente, ya eso sí que es difícil. Pero sí, el consejo es fácil, es sencillo, el consejo. Si alguien te golpea, tú no debes de golpearlo en desquite. No, simplemente te quedas tranquilo, te vas. ¿Es fácil eso? Puede que no, pero tenemos que hacerlo, hermano. O si alguien dice mentiras sobre ti, ¿deberías hacer lo mismo con ellos? Eso es lo que nos trae, ese es el mensaje que nos trae el Mesías para que aprendamos a desbloquear el espíritu que hay, el espíritu de santidad que hay en nosotros. Ok, ahora vamos a ver Lucas 6, 29 al 31. Al que te golpee en la mejilla, preséntale también la otra. Eso es difícil de hacer. Pero eso no tiene que ser literalmente, ¿verdad? Lo que quiere decir es que si te golpea alguien en la mejilla, pues no le devuelvas el golpe. No hagas nada, simplemente te quedas tranquilo o te vas de ahí. Preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Eso es bien difícil. El manto era algo que se ponía arriba. Que la gente, hombres y mujeres, vestían una túnica larga, ¿verdad? Hasta los tobillos, básicamente, algunos hasta la rodilla, pero la túnica. Pero el manto era otra vestimenta, otra, vamos a decir, paño grande que se ponía en los hombros, ¿verdad? Y entonces está diciendo ahí, al que te quite el manto, no le niegue la túnica. Es como decir, como si uno dijera irónicamente, ¿verdad? Me quitó el manto y yo le diría, en vez de insultarlo o arrebatarle el manto, yo le diría, ¿quieres también la túnica? Eso estoy dramatizando, ¿verdad? Como si se tomara literalmente eso. Pero no hay que tomar eso literalmente. Lo que quiere decir es simplemente que no ofrezcas resistencia al que te trata mal. Sencillo. Y verso 30. A cualquiera que te pida, dale, ahí está. Y al que coja lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Hmm. Y como quieren que los trate la gente a ustedes, así también trátenlos ustedes a ellos. Ese es el resumen de todo ese párrafo. ¿Ok? Si usted quiere que lo traten bien, entonces tiene que tratar bien a la gente, a los demás. Puede que no sea fácil a veces, pero ahí es donde está la diferencia entre los creyentes o los discípulos tibios y los discípulos calientes en el sentido espiritual, ¿verdad? Mm. Ese espíritu de santidad que nos guía, nos dirige hacia el bien, hacia no responderle al que nos ofende, hacia tratar bien a todos, hacia dar al que pide. Ese espíritu que nos mueve, que tenemos en el Mesías, es lo que desbloquea la traba que hay en la mente de muchos creyentes. Traba en otro sentido que vamos a ver ahora. ¿De qué manera el verdadero discípulo será diferente de la gente común del mundo? Lucas 6, 32 a 34 nos enseña también el Mesías esto. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman. O sea que no hay diferencia entre tú y los pecadores. Si tú solamente amas a los que te aman y odias a los que te odian, entonces no tiene diferencia. No hay diferencia entre ti y los perversos, y los impíos. Los pecadores hacen eso también. Ahora, verso 33. Y si le hacen el bien a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? Tampoco hay ningún mérito. No es que sea malo, al contrario, es bueno hacerle bien a los que te hacen bien. Pero lo que dice es, si solamente hacen el bien a los que te hacen el bien, pues no hay ningún mérito en eso. Tiene que hacer el bien también a los que te tratan mal.
¿ok? O a los que por lo menos que no te hacen ningún bien, no te ayudan. También los pecadores hacen lo mismo, ¿ok? Ese es el mensaje clave de esta parte. Y verso 34. Y si les prestan, se supone que dinero, a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores les prestan a los pecadores para recibir el mismo trato. O sea, si tu hermano de la congregación te pide algo prestado, mira, préstame $20 porque tengo esta situación y después te los pago. Seguramente un hermano que te diga eso, tú le prestas los $20, ¿verdad? Pero si el que te pide eso no es tu hermano, es quizá un vecino por ahí que tú sabes, pero que no tiene amistad contigo. Entonces, ¿qué haces? ¿No te lo vas a prestar porque no es hermano? Bueno, pues así ya actúan los impíos también. Solamente le prestan a los que son sus congéneres, sus parientes, sus compueblanos o cosas por el estilo, ¿no? O sus hermanos. ¿Ok? Eh, Punto 12. ¿Qué promesas se dan a aquellos que tienen pensamientos y motivos correctos hacia sus enemigos? Hay una recompensa. Mm, o una promesa. Lucas 6:35. Ustedes, en cambio, fíjense, hermano, que este es un mensaje del Mesías. ¿Cómo se dice? Transmitido a nosotros por medio de sus discípulos, sus apóstoles. Ustedes, en cambio, dice, amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar ningún provecho. Entonces, su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos también. Eso me trae a la mente que a veces cuando hablamos de dar dinero al que pide en la calle, ¿verdad? A veces se paran en los semáforos o al lado de los semáforos a pedir dinero y algunos dicen, bueno, yo no le doy, si ese me pide, no le doy porque casi seguro lo va a usar para droga, para comprar droga. Ajá. ¿Y cómo y si usted sabe eso? Bueno, usted lo está juzgando, ¿verdad? Quizás sin saber la verdad. Puede que sí, que use droga, pero es que ese no es el problema suyo. El maestro y el padre también nos dice, hagan el bien a sus enemigos. Al que te pida, dale. Total, ningún transeúnte o, ¿cómo se llama? De esa gente que piden en la calle, ninguno de ellos te va a pedir $100. Ellos lo que piden es un peso, un dólar. ¿Y qué pierde usted con darle $1 a una persona? No importa para lo que él la quiera, lo quiera, eso es problema de él. Digo, esa es mi manera de pensar. No tiene que ser la manera de ustedes, de pensar de ustedes, ¿verdad? El que piensa diferente, pues también lo respeto. Me parece que esa es la lección que tiene para nosotros en este momento el Mesías, nuestro Maestro, nuestro Redentor, y también el Rey que viene para sus discípulos. Tratar bien a los que te tratan bien y también a los que te tratan mal. Dar cuando pueda, ¿verdad? Porque a veces uno no puede dar, pues no da. Pero dar al que te pide, sea bueno él o sea un, para uno de los que hacen mal uso del dinero. Que a lo mejor no es que sea mala la persona, ¿verdad? Pero hacen mal uso del dinero, no importa, eso no nos toca a nosotros juzgarlo. Por lo menos así lo veo en este momento. Y si alguien ve eso diferente y piensa diferente, también respeto, ¿verdad? Eso. Todos tenemos derechos a pensar de la manera que entendemos que es mejor, ¿verdad? En estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, queridos hermanos, el estudio de hoy, como siempre, trato de hacerlo lo más sencillo posible. Es de algo sencillo también. Imitar al Mesías y a los discípulos grandes del Mesías como Pablo y Pedro y esos otros. Imitarlos en sus actitudes hacia los demás, ¿verdad? Imitarlos en cuanto
a lo que ellos hacen, imitarlos en cuanto a lo que hacen, especialmente para recibir el Espíritu de Santidad. Y entonces, eso, si logramos eso, y si logramos tener en nuestra vida, dirigiendo nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras acciones, el Espíritu de Santidad que emana del Padre hacia el Mesías y que emana del Mesías hacia sus discípulos, que somos usted y yo, eso desbloquea lo que falta en nosotros, desbloquea el poder que hay en nosotros para cumplir la voluntad del Padre, que quizás no tiene que ver necesariamente con sanar a los enfermos, ¿verdad? Pero sí con hacer el bien a los demás, que a veces estamos bloqueados en eso también, ¿verdad? Por algunos prejuicios, por algunas ideas particulares, pues no le ayudamos a nadie. Eso es un bloqueo del espíritu. Entonces, recibir el espíritu de santidad desbloquea ese bloqueo mental o ese bloqueo espiritual que quizás por lo menos en algún momento, ¿verdad? Esté en nosotros. Bueno, pues queridos hermanos, con esto culmino esta charla, esta plática. Ya es un estudio de las Sagradas Escrituras, pero lo considero como una plática porque es sencillo, ¿verdad? No son grandes teorías religiosas ni nada de eso. Son cosas prácticas de la vida. Y no olvidemos eso. Tener, pedir y obtener el espíritu de santidad nos desbloquea la inhabilidad o la incapacidad o la inacción que pueda haber en nosotros. ¿Ok? Pues entonces con esto los dejo, deseando la bendición de Todopoderoso. Ahora cuando todo el mundo dice feliz Navidad y próspero año nuevo, nosotros no acostumbramos a eso porque no observamos la Navidad por ser una festividad llena de errores y de falsedades, que ese es otro tema también. Pues lo que los despido es diciéndoles que el Todopoderoso Yahweh los bendiga en el nombre de su Hijo, el Mesías, Yahushua, nuestro Salvador. Entonces, con esto, pues, hasta la próxima. Shalom.